organismo implementador de la reforma penal. ¿Cómo es una audiencia de juicio oral? Magistrados. Encargado de sala. Encargado de acta. Fiscal. Defensor penal público. Acusado. Querellante. Defensor particular. Encargado de sala. Solicita al encargado de acta iniciar grabación y lee palabras protocolares. Inicia grabación. Buenos días, siendo las 10:10 del día 26 de abril de 2010, constituidos en la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial Bravos, con motivo de llevar a cabo la audiencia de debate de juicio oral 11/2010, que se instruye al acusado Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el delito de homicidio agravado cometido en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo. Integran el Tribunal de Juicio Oral la licenciada Catalina Ochoa Contreras como presidente del tribunal, licenciado Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez en su función de redactor y el licenciado Rafael Baudip Jurado en carácter de tercer integrante. Con fundamento en lo expuesto por los artículos 323 y 324 del Código de Procedimientos Penales, se solicita a todos los presentes apagar sus teléfonos celulares y observar el debido respeto, silencio y decoro a fin de evitar el desalojo de esta sala de audiencias. De pie, por favor, para recibir al tribunal. Buenos días. Buenos días. Juez presidente, solicita a los intervinientes que se individualicen. Fiscal, se individualiza. Defensor, se individualiza. Acusado, se individualiza. Juez presidente, declara iniciado el juicio. Lee acusación y convenciones probatorias contenidas en el auto de apertura. Por favor, tomen asiento. Buenos días. En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las 10:10 del día lunes 26 de abril de 2010, nos convoca en esta oportunidad la audiencia de juicio oral número 11/2010 para conocer de una acusación formulada contra Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el delito de homicidio agravado en perjuicio de quien en vida respondiera el nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo. Como ya se los anticipó la encargada de la sala, esta se encuentra integrada por los jueces el licenciado Rafael Baudip Jurado como tercer integrante, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez en su calidad de redactor y su servidora Catalina Ochoa Contreras, quien va a presidir esta audiencia. En forma previa a dar inicio al presente juicio, se procede a verificar si se dan las condiciones necesarias para tal efecto y le pido al señor agente del Ministerio Público que señale su nombre y forma de notificación, por favor. Sí, gracias. Buenos días, señoría. Buenos días. Mi nombre es licenciado Noel Rodríguez Vargas, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para la Investigación de Homicidio de Mujeres, con datos y formas de notificación ya previamente registradas ante este tribunal. Muchas gracias. ¿Me repite su nombre completo de nuevo, licenciado?
Sí, licenciado Noel Rodríguez Vargas. Noel Rodríguez Vargas. Le agradezco. ¿Quién es la persona que lo acompaña? Buenos días, señores. Buenos días. Mi nombre es Luis Alfonso Cortés Fernández, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía para la Investigación de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, con datos y formas de notificación ya obrantes en este tribunal. Le agradezco, licenciado. Les pregunto si se encuentra presente en esta sala de audiencias los ofendidos en este caso. No se encuentra. No se encuentran presentes, gracias. Señor defensor, buenos días. Su nombre completo y forma de notificación, por favor. Joel Meneses Hernández, defensor público, con domicilio y forma para notificación ya registradas. Le agradezco. ¿Quién lo acompaña, licenciado? Auxiliar de la defensa. ¿Perdón? Auxiliar de la defensa. Jessica. Acérquese al micrófono y individualícese, por favor, señorita. Sí, buenos días. Buenos Mi nombre días. es Jessica Rodríguez Vargas, estudiante de Derecho y auxiliar de la defensa, con formas de notificar a la Defensoría Pública Penal. Gracias, señorita. ¿Usted es el acusado, Sí. señor? Acérquese más al micrófono y me da su nombre completo, por favor. Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Sergio Rafael. Barraza Bocanegra. Gracias, señor Barraza. Le voy a pedir unos datos, su edad. 26. Fiscalía, alegato de apertura. Defensoría, alegato de apertura. Fiscalía, pide se llame a declarar al testigo según orden preestablecido. Juez presidente, pide identificarse y toma juramento al testigo. Testigo, presencial, de oídas, víctima, etc. Fiscalía, interroga al testigo. Defensoría, contrainterroga al testigo. Magistrados, pueden hacer preguntas aclaratorias a cualquier deponente. Fiscalía, llama a declarar al perito según orden preestablecido. Juez presidente, pide identificarse y toma juramento al perito. Perito, médico, psicólogo, fotógrafo, balístico, etc. Perito, expone su informe y conclusiones. Fiscalía, interroga al perito. Defensoría, contrainterroga al perito. Fiscalía, incorpora prueba documental previa lectura extractada de la misma. Mesa de pruebas. Defensoría, pide se llame a declarar al testigo según orden preestablecido. Juez presidente, pide identificarse y toma juramento al testigo. Defensoría, interroga al testigo. Fiscalía, contrainterroga al testigo.
Defensoría. Pide se llame a declarar al perito según orden preestablecido. Juez presidente. Pide identificarse y toma juramento al perito. Perito. Expone su informe y conclusiones. Defensoría. Interroga al perito. Fiscalía. Contrainterroga al perito. Señor defensor, proceda con el examen directo a la perito. Muchas gracias, magistrado. Señora Guajardo, buenos días. Buenos días. ¿Podría indicarle al tribunal cuál es su profesión? Soy psicóloga clínica y forense. ¿Dónde cursó sus estudios universitarios? En la Universidad de los Andes. ¿En qué años cursó sus estudios universitarios? En el periodo de 1999 a 2003. ¿Tiene usted cursos de posgrado o cursos de perfeccionamiento? Sí, tengo un magíster en psicología clínica en la misma Universidad de los Andes. ¿Y cuándo realizó esos cursos o ese posgrado? Del año 2006 al 2009. Perfecto. Señora Guajardo, ¿dónde se ha desempeñado usted en términos laborales? Bueno, yo he trabajado en dos hospitales, en el Hospital Dr. Cruz y en el Hospital San Felipe. ¿Y cuáles han sido sus funciones en esos hospitales? En el Hospital Dr. Cruz yo realizaba psicodiagnóstico y psicoterapia de adultos, adolescentes y niños, y en el Hospital San Felipe trabajaba en el servicio de psicología, también realizando psicodiagnóstico y psicoterapia para los pacientes tanto internos como externos del hospital. ¿Y cuántos años se desempeñó en esos lugares? Por un periodo de 4 o 5 años. Señora Guajardo, ¿se ha desempeñado usted de manera privada en el ejercicio de su profesión? Sí, desde el año 2006 yo tengo mi consulta clínica privada y desde el año 2009 además soy perito oficial de los tribunales de justicia. ¿Y a partir de que es perito oficial, usted cuántos peritajes ha desarrollado? Mire, yo le diría que estimativamente unos 30, pero no recuerdo la cifra exacta. Señora Guajardo, ¿por qué usted realizó este peritaje psicológico? Este peritaje fue solicitado por la defensa de Juan Pablo y la autoridad judicial a solicitud de la defensa me designó como perito oficial para hacer una evaluación psicológica y emitir un informe pericial en este caso. ¿Y cuál era el objetivo de la realización de este informe, de esta pericia psicológica? El objetivo de la evaluación era medir algunos aspectos de la personalidad y aspectos cognitivos de Juan Pablo que pudieran ser relacionados con su conducta el día de ocurrencia de los hechos. ¿Cuál fue la metodología que usted ocupó para realizar esta evaluación? ¿Yo te puedo hacer preguntas de técnica y todo eso? Eso. Entonces yo le diría, ¿cómo te llamas? Lisette, le diría, licenciada Lisette, ¿podría por favor explicarnos la técnica que utilizó para llegar a la conclusión de qué asunto quieres? Ya te lo voy a dejar facilito. ¿Cuál quieres? Maltrato. Todos nos vamos por el maltrato. A ver, ¿podría decirnos qué técnica utilizó, por favor? Háblele fuerte al juez porque no la oye. No, sí, los jueces me regañan, le dicen, por favor, señor perito, le voy a pedir, o señor psicólogo, que hable fuerte. Dice. Pues primero le realicé primero fue lo que hice es aplicarle una prueba sobre ve al juez, no me veas a mí. Aplicarle una prueba en el que me podía decir como de personalidad para saber qué influyó, qué cambios tuvo en el transcurso de antes del maltrato y después de Lisette, y sigue platicando, y entonces la defensa, que está bien abusada para pegarle, o el NP, depende, le va a decir, termina ella de explicar, y le podrían preguntar a la otra parte, ¿desea contrainterrogar? Sí, su señoría. Usted dijo, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, no está segura qué técnica le aplicó. Sí.
Sí, dijo cómo, ¿verdad? Sí. Y luego dijo como para saber una cosa o encontrar otra. Sí, ¿verdad? No fue muy precisa. No. O sea, como pudo haber utilizado una técnica, pudo haber usado otra. Sí. Y el resultado también podría haberse visto un poco alterado. Sí. No más preguntas, señoría. No, y entonces, la idea, yo imagino que de la maestra Carmen, y la preocupación es que el día de hoy todos pasamos por la oralidad, es decir, tenemos que explicar qué técnica, qué protocolos utilizaron. Y entonces, psicóloga, dame un protocolo, el de Rambert, el de Bender. El inventario múltiple de personalidad. El inventario múltiple de personalidad. ¿Desde cuándo es ese protocolo, por favor? No le escucha el juez. Cuenta, no. Como de los años 50, bueno. Y es un protocolo que no se ha actualizado. Pero usted utilizó el de hace 50 años. Perdón, usted mencionó que utilizó el otro. Y le dijo al juez que fue hace 50. Porque no lo escucho. Ah, gracias, no más preguntas. No, ya la compañera psicóloga ya le está dando ahí un zas, porque no está contestando rápido aquí la... Quería decir que en un dictamen pericial, primero hay una entrevista y un contacto con la víctima. Excelente. Y se hace una entrevista y se aplican pruebas proyectivas de inteligencia y toda la batería de pruebas. ¿Podría por favor usted decirle cuál fue la primera prueba que le aplicó? Primerito la de Bender, y de ahí vienen las demás. Por favor, ¿le podría explicar al juez cuál es la de Bender? Sí, eso es una técnica para descartar algún daño orgánico cerebral En este caso en específico que usted dio informe, utilizó Bender, invéntalo rápidamente, utilizó Bender en el niño Agustín. ¿Por qué? Sí, porque es parte del protocolo del rol. ¿Pero por qué decidió utilizar usted Bender? Porque es la técnica a utilizar, o sea, una batería para confirmar o descartar cualquier situación de personalidad en la persona. Sí, yo ya platiqué con él antes y sé que ese es el último y que es el adecuado, no hago más. Si quisiera molestarlo le diría. Y aparte, ¿hay algún similar de Bender con los rasgos de los mexicanos? No. Perdón, no lo escuchó el juez. No puede ser un similar. No hay, ¿verdad? No hay. Gracias. Sí, entonces tenemos que platicar mucho cuando nos lleven a dar testimonio con nuestros abogados, ¿no? Los que sean, porque si no, imagínense poder perder la cédula profesional, la patente, para lo que hemos estudiado tantos años. Y si es alguien que se puso a estudiar psicología y que sabe que un Bender no hay en México, porque no tenemos un Bender para México, entonces va a tratar de pegarnos, pero tendríamos entonces que justificar, y tú puedes dar la justificación de muchos años. Yo le diría, usted utilizó Bender, ¿verdad, psicólogo? Venga, que te pase nada, te vamos a recuperar para que te luzcas. Sí, pues es que oiga, después de que está participando, usted utilizó Bender, ¿verdad, señor? Estaba yo haciendo prácticas. Estoy ayudando, no me vayas a salvar, vamos en equipo. Okay. Usted utilizó Bender. Toda la batería de pruebas, Bender de personalidad proyectiva. Yo nada más quiero que me digas que sí, Bender sí. Okay. Usted utilizó Bender porque era lo más adecuado para Agustín. Sí, o sea, ahora sí que somos que se tiene que seguir. Sí. Ojo, ¿cuántos años tienes de haber salido de la carrera? No, estoy apenas en el 8º semestre. Ah, excelente. Entonces, ojo que no nos gane, como la juventud allá también nos gana el querer decir. No hay que contestar lo que no nos pregunta. Lo único que queremos es contestar sí o no, y entonces le voy a decir, ¿usted utilizó Bender? Sí. ¿Era lo indicado? Sí. O le hago una pregunta abierta, ¿puede decirnos por qué utilizó Bender? Bueno, es un protocolo de hace 20 años, pero sigue utilizándose y se complementa con lo que tú nos habías dicho, con tal y tal prueba y tal, que fue lo que nos dio un informe, un dictamen, que fue el que le entregué al abogado defensor, al abogado Ministerio Público. Esa es la importancia. Ya no podemos ir a una audiencia si no hemos platicado, porque nos van a poner contra la pared.
Para realizar la evaluación se utilizaron 2 entrevistas y una batería de test psicológicos compuesta por el test de relaciones objetales de Philipson, el inventario de personalidad de Minnesota y el test de inteligencia VICE, entre otros instrumentos. ¿Y dónde usted realizó estas entrevistas y efectuó las evaluaciones? Las evaluaciones fueron realizadas en la cárcel de máxima seguridad, se realizaron los días 10, 11, 12 y 14 de junio del año 2010 por un periodo de 4 sesiones con una duración total de 12 horas. Señora Guajardo, ¿cuáles fueron las conclusiones de su informe? A partir del procedimiento utilizado, yo pude determinar que existió relación directa entre el consumo de alcohol y la conducta mostrada por Juan Pablo el día de los hechos. Según lo que se refiere, en esa oportunidad Juan Pablo se encontraba bajo los efectos de sustancias que alteran gravemente el ánimo, la lucidez y la conducta. Como producto de esto, Juan Pablo mostraba una grave alteración cognitiva y volitiva, mostrada a través de un estado de obnubilación de conciencia, y esta es una alteración que inhibe su capacidad para determinar su conducta, razón por la cual no es posible que sea responsable por una conducta dolosa. ¿A qué se refiere con nivel obnubilado de la conciencia? Me refiero a un nivel de alteración de conciencia grave donde hay compromiso de las funciones cognitivas y volitivas de Juan Pablo. Por ejemplo, en su referencia acerca de los eventos, él da cuenta de que entró a un bar, pero no recuerda los elementos contextuales. Inmediatamente yo me doy cuenta que se está mostrando una alteración de memoria de tipo lagunar, que está directamente relacionada con el consumo, la ingesta alcohólica, y que es responsable de que él no recuerde estos eventos. A propósito del tema del alcohol, ¿cuál es la conducta de alcohol que presenta Juan Pablo? Bueno, Juan Pablo presenta una conducta de consumo de alcohol que ha disminuido. Él dice que ha disminuido durante estos últimos tiempos a propósito de una relación sentimental, pero es una conducta de ingesta alcohólica que se ubica alrededor de los 15 años. Las investigaciones muestran que cuando el consumo de alcohol comienza antes de los 18 años, hay una alta probabilidad de que el sujeto se convierta en alcohólico cuando adulto. ¿Y usted qué pruebas aplicó para determinar la conducta alcohólica de Juan Pablo? Mire, yo apliqué 3 pruebas muy sencillas. Por ejemplo, el test de Cates es una prueba de autorreporte, una prueba que consiste en 4 ítems que son muy simples de responder. Los 3 primeros se refieren a la autopercepción o la sensación subjetiva del sujeto frente al consumo de alcohol, y el último se refiere a la misma sensación pero frente a la privación. Juan Pablo puntuó 2 en esta prueba, con lo cual él se ubica dentro de una conducta de riesgo. Eso significa que su conducta alcohólica debe ser vigilada y en este caso, más que de riesgo, nosotros podríamos decir que su conducta tuvo gravísimas consecuencias el día de hoy. Y a propósito de eso, señora Guajardo, ¿cuál fue el consumo de alcohol que presentó Juan Pablo el día de los hechos? Mire, a mí me costó mucho que él hablara de este tema sobre el consumo de alcohol, porque esta es una situación que él la ha mantenido bajo secreto, ¿no es cierto? Finalmente yo conseguí transmitirle que era relevante para la evaluación poder conocer estas condiciones en las que habrían ocurrido los hechos. Él refiere que habría tomado 9 cervezas y 5 combinados de ron con Coca-Cola fuertes. Luego él recuerda que al salir del bar lo estaban esperando algunos jóvenes con los cuales tuvo un altercado en una discoteca. Posteriormente, ya en el auto, él confunde el acelerador con el freno, pierde el control del volante y atropella a una persona. Él refiere no recordar nada más de los eventos y toma conocimiento de la complejidad de la situación cuando es detenido por la policía un par de días después. ¿Y usted para qué quería tener toda esta información? Mire, esta información es muy relevante porque el objetivo de la evaluación era precisamente establecer la relación de la conducta de Juan Pablo con los hechos sucedidos ese día. Para yo poder establecer el estado en el que se encontraba él, necesitaba conocer de estos hechos, y de hecho el conocimiento
que tuve en la evaluación es lo que me permite concluir que Juan Pablo se encontraba en un estado de conciencia de grave alteración de sus funciones cognitivas y volitivas que le impiden la determinación de su conducta, y en ese contexto él no es responsable de una conducta dolosa. Muchas gracias. No tengo más preguntas, magistrado. Señor fiscal, proceda con el contraexamen al aperito. Buenos días, señora Guajardo. Buenos días. Usted en su examen directo señaló que aplicó una batería de test, en este caso para realizar su evaluación, ¿no es verdad? Así es. Y que en general estos test están destinados a medir la personalidad o el coeficiente intelectual de una persona. Eso es correcto. En general, estos test lo que permiten es medir el estado mental de la persona que usted está evaluando en un día, en un momento determinado, ¿no es cierto? Así es. Que es el momento fundamentalmente en donde usted hizo aplicación de estos instrumentos y realizó la evaluación, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Ahora, en este caso en concreto, usted realizó la evaluación y aplicó estos test aproximadamente 8 meses después de que habían ocurrido los hechos que se imputan, ¿no es cierto? Sí, así es. Y por tanto, siguiendo la lógica de lo que usted nos acaba de decir, estos instrumentos en general no están diseñados para medir lo que pensaba o no, o lo que podía haber hecho o no una persona hace 8 meses atrás, ¿no es cierto? No, no exactamente, porque justamente lo que permiten las pruebas psicológicas es dar cuenta de la condición de personalidad de un sujeto. Esta condición tiene características de estabilidad. Por tanto, lo que se evalúa en el presente es posible de ser relacionado de manera explicativa con la conducta del sujeto en otros momentos de su vida. Pero mi pregunta es si hay algún test en concreto que permita determinar lo que una persona pensaba o su estado mental 4, 6 u 8 meses atrás. No, no hay. Vamos a otro tema, señora Guajardo. Usted también señaló que utilizó un conjunto de instrumentos para medir el comportamiento del señor Layton en relación al consumo de alcohol, ¿no es verdad? Así es. Y en general lo que permiten estos instrumentos es evaluar el nivel de riesgo que el señor Layton habría tenido respecto al consumo de alcohol. Así es. Nuevamente se trata de un conjunto de instrumentos que no se refieren a lo que una persona pudo haber consumido o no en un momento concreto. Son instrumentos que permiten evaluar cuál es la disposición del sujeto hacia el consumo. Esa disposición se integra en la personalidad con carácter de estabilidad, por lo cual también es posible explicar desde ahí la conducta general del sujeto. Exacto. Y me pregunta si los test permiten determinar cuánto una persona pudo haber consumido en un momento determinado, un día determinado. No. Y de hecho, para poder realizar su peritaje, usted tuvo que recurrir a la carpeta investigativa, ¿no es verdad? Así es, la carpeta fue proporcionada por el fiscal de la causa y es revisada de acuerdo a los estándares de este tipo de evaluación. Y en esa carpeta investigativa no existe ninguna alcoholemia que se haya practicado al señor Layton para medir el grado de alcohol que tenía el día en que ocurrieron los hechos, ¿no es verdad? No, no existe. Tampoco existe en esa carpeta ningún examen de sangre que se haya practicado el día que ocurrieron los hechos en donde se midiera el nivel de alcohol que tenía en su sangre, ¿no es verdad? No, no existía tampoco. Y usted tampoco, de hecho, practicó ningún test científico o médico destinado a medir cómo el señor Layton se comporta o reacciona frente al consumo de alcohol, ¿no es verdad? O sea, yo apliqué los test que están descritos en la metodología. Pero según usted nos dijo, estos test fundamentalmente tienen por objeto evaluar el nivel de riesgo frente al consumo de alcohol, ¿no es cierto? Así es. Porque usted no practicó ningún test que mida, déjeme decirlo así, la reacción fisiológica o la resistencia que tiene el señor Layton respecto al consumo concreto de alcohol, ¿no es verdad? No, no aplico ese tipo de test. Porque ese tipo de test suponen una formación distinta, ¿no es verdad? Supongo. Usted no es toxicóloga, ¿no es cierto? No. Tampoco es farmacóloga, ¿no es verdad? No, y yo no he dicho que lo sea, y en ninguna parte de mi informe aparecen esos elementos. Y yo no afirmo que usted lo sea, le pregunto si lo es simplemente. Tampoco es química, ¿no es verdad? No, tampoco. Ni tampoco es médico, permítame la redundancia. No, tampoco es médico. Déjeme ahora ir a la entrevista que usted tuvo con el señor Layton. Usted en esa entrevista, lo sabemos porque ni lo mencionó en el examen directo, ni está mencionado en su informe, usted no sabe, ni él le informó acerca de la cantidad de alimentos que él había ingerido o consumido esa noche, ¿no es verdad? No, no sabía. Ni tampoco sabe,
o tiene información, por ejemplo, respecto de cuántas veces él fue al baño durante el transcurso de esa noche, ¿no es verdad? No. Ni tampoco sabemos con precisión a qué hora en concreto él comenzó a tomar alcohol esa noche y a qué hora en concreto específica él terminó de tomar alcohol esa noche, ¿no es verdad? No, no sé. Ni tampoco usted estaría en condiciones de decirnos hoy día cuál era la gradación alcohólica que tenían los distintos líquidos que él consumió esa noche, ¿no es verdad? No, yo solo sé lo que él me refirió respecto de lo que consumió. En consecuencia, su principal fuente de información respecto al consumo de alcohol que tuvo esa noche fue el propio Juan Pablo Leyton en la entrevista que usted realizó con él, ¿no es verdad? Por supuesto. Y esta entrevista, usted nos dijo, fue realizada aproximadamente 8 meses después de que ocurrieron los hechos que hoy día se imputan. Así es. Y esto, además, en un contexto en el que usted señaló en su examen directo, el señor Leyton, déjeme ver, aquí anoté textual, tenía una alteración grave de la memoria, usted afirmó. Tenía lagunas en su memoria, teniendo, cierto, también una percepción alterada de la realidad, de cómo ocurrieron los hechos, ¿no es verdad? Esas son las conclusiones de mi informe, así es. Y ahí es donde Juan Pablo le dice a usted que él esa noche consumió 9 cervezas y 5 combinados de ron con Coca-Cola. Así es. Déjeme avanzar a otro tema, señora Guajardo. Usted señaló que en sus estudios de pregrado estudió en la Universidad de los Andes y obtuvo la licenciatura de Psicología, ¿no es verdad? Así es. Esta se trata de una licenciatura de carácter general que no asigna especialidad, ¿no es verdad? Sí, así es. Y de hecho usted con posterioridad siguió estudios de posgrado en la misma Universidad de los Andes, en donde obtuvo un magíster en Psicología Clínica. Sí, eso es correcto. En consecuencia, sería justo afirmar que su especialidad desde el punto de vista de su formación formal es en Psicología Clínica, ¿no es verdad? Así es. Y de hecho usted en el examen directo nos dijo que a partir prácticamente desde que se licenció en Psicología, usted ha tenido una práctica profesional intensa, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas, ¿no es verdad? Así es. ¿No es cierto que esa práctica profesional ha sido centralmente en psicología clínica? En el área del psicodiagnóstico y la psicoterapia, sí. Por tanto, su experiencia profesional más vasta y principal es en psicología clínica. Podría decirse. No más preguntas, señor magistrado. Contesta las preguntas que le formulan los señores letrados. Sí, con la venia, señoría. Vamos a ver. Usted en el informe pericial que emite manifiesta con exactitud todas la conversación, o evidentemente resume toda la conversación que mantuvo con Antonino. Bueno, todo lo que considero que está referente al caso. Habrá muchas más cosas. Vamos a ver. ¿Usted conoce toda la secuencia de incumplimientos del señor Natalia Blasco? Bueno, la secuencia, Antonino... No, mire usted ha estudiado, usted para emitir un informe, ¿ha estudiado los antecedentes? Sí. ¿Todos? Sí. Luego usted conoce la secuencia de incumplimientos. Sí. O sea, conoce la cantidad de requerimientos personales que le ha realizado la juez. Sí, bueno, sí. ¿Conoce? Sí, depende de lo que... Sí. Usted sabe además que hay un artículo de la ley de procedimiento No, civil. pero si ahora me pregunta cuántas hay, ya no lo puedo decir. No, mire usted, señoría, vamos a ver. Sí, es que no... Pero déjame preguntar. Usted no sabe lo que voy a preguntar. No debería preguntar. Vamos a ver, señor letrado. Sí, señoría, pero que tampoco puede ser así. Vamos a ver, ¿eh? Ah, sí, no, yo no tengo ningún problema, ¿sabe usted? Vamos a ver. ¿Usted considera lógico que a través de todos esos incumplimientos que ha habido, después de esos incumplimientos, después de la imputación de un delito tan grave como es la agresión sexual, considera lógico que doña Leticia siga manteniendo, es la persona apta para tener la guardia y custodia de su hijo? Eso lo pongo en el informe. ¿Pero por qué? Dígame por qué. Lo pongo en el informe. Dígame por qué, mire usted, le estoy preguntando. Lo pongo. Pues, dígame, no, yo es que quiero que usted me conteste, no que me lea sus conclusiones, sino que me conteste. El informe obra en autos, ¿quiere alguna ampliación, matización, que me conteste, explicación? Que me conteste cuál es su criterio para el otorgamiento de una guardia y custodia. El bienestar de la menor. ¿Eh? El bienestar de la menor. Oiga, si una mujer, si una menor fuera agredida por la madre, ¿usted considera que eso es bueno para el bienestar de la menor? ¿Sí? No. Señoría, por favor. Si usted considerara que una madre
abusa de su hija, abusa entre comillas, evidentemente, usted conoce perfectamente el término, ¿consideraría que esa persona es apta para ostentar la guardia y custodia de ese menor? Consideraría que está cometiendo una irregularidad con respecto a... No, yo no le he preguntado eso, mire usted, le he dicho, ¿consideraría que es apta, sí o no? Me tengo que basar en muchas más variables. Bueno, pues con esa variable usted lo considera apta. Una persona que abusa ¿Con de la esa menor, única? No. ¿Con esa única variable? con esa variable usted daría a esa persona la guardia y custodia? No sería recomendable con esa única variable. No sería recomendable darle la guardia y custodia. Oiga, ¿usted eso se lo dijo al señor Machancoses en su entrevista? ¿El qué? Si no es... Mire, le voy a decir textualmente. Dígame. Minuto 4:26. El problema en el que nos encontramos... ¿Puedo seguir, señoría? Siga. El problema en que nos encontramos es que se está agrediendo a una niña. Lo difícil es qué demonios se hace para que esto no vuelva a aparecer. Señoría, es ilegal esa grabación. Entiendo. Perdón, eso no es ilegal la grabación, ¿eh? Vamos a ver, siga. ¿Qué se le pregunta? Y la verdad... Déjeme, señoría. No, es No, que le quiero voy a saber decir, qué se le pregunta. mire, si esto lo ha firmado. Ajá. Y la verdad, mire usted, está de más que el letrado le diga que se agrava la conversación. Es que se la acaba de decir al frito. Es que ya está bien. No, estaba hablando con Vamos a ver, señor letrado. Sigo, señoría. Siga. Le repito otra vez. Minuto 4:26. El problema que encontramos es que se está agrediendo a una niña. Lo difícil es qué demonios se hace para que esto no vuelva a aparecer. Y la verdad es que muchas veces el padre custodio, madre custodia se respalda mucho en el poder que tiene y el vínculo que tiene con su hijo. Es decir, sabe que se respalda en ese vínculo. ¿Eso se lo dijo usted al señor Machancoses en su entrevista? Supongo que sí. ¿Por qué no lo refleja en su informe? Porque tengo que reflejar eso en el informe. Es una opinión. Es una opinión de que se le está agrediendo a una niña. Estoy dando una opinión en base a una valoración que está No, mire ofreciéndome usted el está padre durante una afirmando que se entrevista. está agrediendo porque se está hablando de Joana. O sea, no se suelta. Usted está hablando de una persona determinada. Supongo que Joana es la No, menor. dice, el problema es que encontramos que se está agrediendo a una niña. Oiga, Sí, mire usted, cuando usted está valorando sobre Joana, no sobre nadie más. Estoy valorando sobre lo que me está diciendo el padre. Está valorando, mire usted. Es una valoración con el padre, no estoy con la niña. Esas son sus palabras textuales, usted lo No, acaba de no, reconocer. ¿Usted le manifestó eso a Antonio? Supongo que sí. Le voy a seguir leyendo. Sí, sí. O sea, 2 horas, 51 minutos y 12 segundos de la grabación. Es un problema más grave. Está abusando de su hija. Usted se refiere a Leticia. Se está abusando de su hija. Está abusando de tu hija. Es lo que está haciendo. Es lo que está haciendo que tu hija sea una abusada imaginariamente. Vale, pero grave. ¿Usted eso se lo manifestó a Machancoses, al señor Machancoses? ¿A quién se refería? Supongo que sí. ¿A quién se refería usted? Le estoy volviendo a referir a la evaluación de él con el Mira, padre. vamos a ver. ¿Usted estaba hablando de Joana, sí o no? Vamos a ver, aquí lo único que no estaba hablando de ¿Puede bajar esto? No, señora sabe que a veces... No. Bueno, pues se lo digo tranquilamente. Vale, pues sí, Pero mejor. es que mire usted cuando hace una valoración psicológica... Es que a ver si me permite la compañera, señoría. Yo no he hecho nada de sus Vale, preguntas. por favor, señora letrada, que guarde silencio. Guarde silencio y luego le dejaré hablar. Vamos a ver. Usted cuando está valorando a alguien, o sea, cuando van aquí al gabinete psicológico, evidentemente se está hablando no en general, se está hablando de una persona determinada. O sea, esta persona a la que usted está diciendo que se abusaba es Joana, ¿sí o no? Vamos a ver. Le voy a explicar. Estoy interviniendo con el padre. En el momento, en lo que me dice el padre, lo asumo y hablo con él. Tomo una conversación con él. No hago una valoración. No doy unas conclusiones. No hago el informe. No estoy haciendo el informe. Estoy empezando un proceso. Y ese proceso usted está implica hablar. manifestando Si que la, se está con la abusando madre de me su graba, si la madre me graba y viene aquí, y seguramente verá comentarios también en otro sentido. Pero vamos a ver. ¿Sabe ¿Usted está lo que diciendo que está abusando de su hija? Estamos ¿La madre, hablando de su sí hija. o no? ¿Está manifestándolo? ¿Que la madre está abusando de su hija? ¿Lo manifiesta? Pues si eso no hace falta que lo diga yo, lo dice un juzgado. ¿Lo dice un juzgado? No, lo dice usted. El juzgado no lo dice. Es usted el que se lo dice al señor Machancoses. Que la madre está abusando de su hija. Se lo repito, ¿sí o no? ¿Usted le dice eso al señor Machancoses? Entonces considera que si alguien está abusando de su hija, ¿es una persona válida para ostentar esa Considero que no historia? está haciendo algo válido. ¿Qué? Es que Considero que no está haciendo algo válido. Por lo de
Como perito ya sabe que tiene obligación legal de consignar lo favorable o perjudicial a cualquiera de las partes que intervienen en el proceso, jura o promete hacerlo. Prometo. Bueno, el informe pericial es relativo a Beatriz, ratifica su contenido. Me ratifico, señoría. Pues para aclaraciones por el Ministerio Fiscal. Gracias. Elizabeth, usted en sus conclusiones dice que Beatriz presentaba una sintomatología ansiosa y con episodios depresivos asociado a un tipo de relación de pareja conflictiva. El objetivo de su informe era determinar si la situación que presentaba Beatriz era consecuencia de la conducta del imputado o se debía a otras causas. Al indicar que se trataba de una relación de pareja conflictiva, se refería a que había una situación de ruptura o podía ser derivada de una situación anterior. Sí, efectivamente, si pongo que la sintomatología que padece está asociada a la relación de pareja conflictiva, fundamentalmente estoy respondiendo a que no se debe a otros motivos, aunque pudieran haber otros factores que están influyendo, pero que en principio la respuesta sería esa. Es decir, usted a la vista de lo que le contó Beatriz, que aparece muy detallado en su informe, descartó que esa situación derivara de las agresiones que ella refiere o de las agresiones físicas o psicológicas que ella refiere. Sí, efectivamente, porque hay una serie de factores que están influyendo, como su personalidad dependiente, la situación de las dificultades que hay en la relación de la regulación paterno-filiales. Entonces son muchos otros factores pues, que influyen en su estado anímico, en su equilibrio emocional. Elizabeth, hay otro informe de una posterior al suyo, de que usted vio de doña Beatriz Mata García. Usted vio un informe inicial. En ese informe la psicóloga dice que Beatriz padecía un trastorno de estrés postraumático y que es concordante con un síndrome de la mujer maltratada. ¿Usted pudo apreciar ese trastorno y ese síndrome en doña Beatriz? No, si no lo hubiera puesto. No hay ningún episodio. Es posible que haya habido alguna agresión puntual, pero no ocasiona, digamos que no es compatible la respuesta que ella tiene para que sea un estrés postraumático. O sea, tiene una sintomatología cierta depresiva, pero no es, digamos, un estrés postraumático. Y, perdón, me dijo otra cosa más, que si estaba relacionado con una situación de mujer maltratada, sí. Pues tampoco es lo que vemos. Hay una serie de síntomas, pero que ella fundamentalmente en la relación, el síndrome de ansiedad, cuando tiene que dejar al niño, o sea, las relaciones de paterno-filiales no reguladas en ese momento, pues hacían que su nivel de ansiedad y su estado anímico estuviera alterado. Vamos a ver, Elizabeth, usted no apreció que Beatriz tuviera ningún trastorno de personalidad patológica y lo diferencia de los rasgos de perfil de personalidad dependiente, es decir, usted aprecia... Sí, son unos rasgos normalizados. Normalizados, ¿no? Sí, normalizados, pero que, digamos, ponen a la persona, la ubican de una manera como forma de responder ante situaciones vitales, ante situaciones de la vida. Entonces eso influye mucho en la personalidad, ¿no? Usted en su informe dice que esa personalidad dependiente frecuentemente se debe a una sobreprotección parental. Usted puede, esos rasgos de personalidad dependiente se pueden acentuar, en este caso concreto, por la relación que mantenía con su pareja. No es que se puedan acentuar, sino que se trasladan. Sencillamente ella ha sido una persona muy sobreprotegida, como refirió a lo largo de su infancia, adolescencia, estuvo muy apegada a sus progenitores y cuando ha cambiado y ha tenido pareja, pues esta misma dependencia la traslada a su pareja y entonces espera que reaccionen de la misma forma que la han educado a ella. Cuando no ve que esta situación no se
no se da de igual forma, no existe la comprensión que ella considera que debe tener, pues empiezan a surgir los problemas. Elizabeth, su informe es de junio del 2006 y el informe Sí. que presenta la psicóloga que ha presentado la denunciada es de un año después, prácticamente. En ese año se pudieron apreciar circunstancias que usted no hubiera podido apreciar en su momento. Pues yo, después de mi informe, yo no puedo saber qué es lo que ha pasado. Vale. Si hay una situación de gravedad inminente, es posible que se pueda haber producido un estrés postraumático, pero episodios puntuales, pues es bastante difícil que puedan producir un estrés postraumático. Vale. Ninguna pregunta más. Sí, señora Declara. Sí, con su venia, señorita. Buenos días. Buenos días. Mire, yo le quería preguntar, usted dice que no ha podido concluir la existencia o no ha podido acreditar la existencia de malos tratos después de las pruebas que le ha pasado y demás. Pero yo le quería preguntar en concreto por la escala de inadaptación de Cheburúa y Corral, que usted manifiesta en su informe que refleja en qué medida la situación de maltrato afecta a las diferentes áreas de la vida cotidiana. Y en esa medida en que la situación de maltrato ha afectado a Beatriz Caniego, usted dice que refleja un índice alto de inadaptación global. Esto no nos llevaría a, según sus propias palabras, esto no significa que esta inadaptación global, que tiene el nivel alto de inadaptación global, deriva precisamente de ese maltrato que usted refleja. A ver, lo que yo digo aquí, cuando dice refleja en qué medida la situación de maltrato, estoy hablando de la escala. Sí. La escala es la que valora, un puntaje de 0 a 30, qué tipo de inadaptación subjetivamente la persona se siente. Entonces ella se siente pues que está, digamos, en un nivel alto en todos los ámbitos, esto que pongo aquí. Pero esto no quiere decir que esté relacionado con la situación de maltrato, porque esto es una prueba, digamos, complementaria a todo lo demás que tenemos que ver, o sea, no es solamente esto. Entonces, esto, en función de su biografía, la anamnesis, otras pruebas y documentos que se han revisado en autos, nos dan a concluir pues lo que he puesto en las consideraciones. ¿Y nos podría explicar en qué han consistido las otras pruebas a las que usted hace referencia? Pues esta que digo aquí, la escala de autoestima, donde pongo que tiene el tipo de, dice, esta escala tiene por objeto de evaluar el sentimiento de satisfacción que una persona tiene de sí misma, y pone que tiene una baja autoestima. Luego el inventario social clínico de Milon, igualmente, donde evalúa que esta persona descarta una patología de personalidad, pero tiene una personalidad dependiente, la cual explico aquí. Igualmente el inventario depresivo de Beck, que también evalúa el tipo de la sintomatología de depresión depresiva que puede tener la peritada y que pone grave, susceptible de atención médica, y el grado de ansiedad también, que lo tiene elevado, ¿no? O sea que es el inventario de depresión de ansiedad es tal. Sí. Si no lo he entendido mal, la escala de inadaptación de Cheburúa y Corral, aunque mide la afectación que tiene en la vida de la situación de maltrato que uno está viviendo, usted dice que ese índice no significa que haya habido maltrato, o sea, que podría derivar por otras causas, aunque... El índice, o sea, lo que dice ahí refleja la medida, está definiendo la escala. Refleja en qué medida la situación de maltrato afecta a las diferentes áreas de la vida cotidiana. Es una escala que entonces se le dice a esta persona, pues ella es una escala muy subjetiva. Ella se siente maltratada, hay gente que se puede sentir maltratada, pero esto no quiere decir que nosotros valoramos técnicamente que haya una situación de maltrato continuado o una situación de violencia de género. Esto no es así. Esto tenemos que ver que hay otros datos que nos hacen pensar que la situación conflictiva en la pareja, por el carácter, por la personalidad, por la situación de dificultad en las relaciones paterno-filiales, o sea, hay una serie de otros factores que están influyendo en su estado anímico, y por eso decimos que tiene una sintomatología, pero que está asociada fundamentalmente a este tipo de problemas. Que haya habido una agresión puntual es posible, eso no lo podemos saber, ella lo refiere, sí, está bien, pero tampoco refiere una situación de maltrato continuo. O sea,
El que no vaya a visitar un hospital un día o que no le preste la atención que ella desea, eso no se valora como una situación de maltrato. La agresión ella lo puntual, puede sentir como una situación de maltrato. La agresión puntual tampoco la ha valorado como una situación de maltrato. Sí, he puesto que es una situación puntual de maltrato, de una agresión puntual, sí, que se tiene en cuenta, pero que esto no se valora como una situación, que la sintomatología no está asociada a ese punto, a ese tipo de episodio, fundamentalmente. Usted ha descartado la existencia de trastorno por estrés postraumático. Yo no pongo nada de estrés postraumático porque yo no he visto nada de eso. Lo ha manifestado, me refiero, se lo ha contestado a la señora fiscal. Sí. ¿Usted no pasó a la escala de gravedad del trastorno de estrés postraumático? No. ¿Por qué no la pasó? Porque no considero que sea necesario. No hay un episodio tan grave y tan importante que pueda dejar en una persona este tipo de secuelas. Un trastorno de estrés postraumático generalmente viene como respuesta a un acontecimiento de una gravedad muy intensa y realmente el episodio que ella cuenta pues no se considera de una gravedad intensa de muerte, digamos. O sea, solamente lo pasan cuando es riesgo de muerte. Hombre, cuando se considera que hay una situación muy grave. No, digo que también es una situación que puede perder la vida de la persona, entonces esto, un acontecimiento tan grave que desestabilice a esta persona de una manera importante, pero en este caso no se vio eso. La gravedad la valora usted. ¿La gravedad del episodio? Sí. No, yo valoro la sintomatología que tiene y veo si está asociada o no a la situación que ella refiere, al episodio de maltrato. No, yo no valoro la gravedad de su estado anímico, o sea, ella tiene unos informes médicos, que es lo que se ve también durante el procedimiento, pero nosotros valoramos si el estado anímico y la respuesta que ella da, la resonancia emocional que muestra, está acorde con una situación de maltrato o hay otros factores que están influyendo. Y entonces vemos que hay otros factores que están influyendo, por tanto no se pasa la prueba del trastorno estrés postraumático. En relación al rasgo de personalidad dependiente, que usted sí observa en doña Beatriz Caniego, ¿pudiera ser que esa personalidad dependiente lo que haga es que se mantenga en esa relación por más tiempo que se mantendría una persona que no tuviera ese rasgo de su personalidad? ¿Cómo que se mantenga? ¿Que se mantenga con su pareja, dice? Sí. Que sí, se mantenga. Ya le he dicho que esto es probablemente el tipo de educación recibida y que se forma ese tipo de rasgo dependiente por una sobreprotección, generalmente se da en la educación de las personas y se traslada a su pareja cuando inicia la relación. Esto se ve también porque ella, en el momento que yo la exploro, dice que sigue enamorada de él y que no entiende por qué, bueno, pues hace todas estas cosas y luego sigue enamorada. ¿Eso es habitual en víctimas de violencia de género? ¿Lo sabe? Esa dependencia o el hecho de seguir queriendo a la persona que sabes que te está haciendo daño. Sí, ¿no? En algunos casos se da. Y respecto a los intentos autolíticos que usted menciona, ¿me podría decir si también es algo relativamente habitual o algo comprensible dentro de una situación de una víctima de malos tratos? En algunas ocasiones tienen pensamientos. Bien, pues no tengo más preguntas, gracias. Sí, señora letrada. Señor letrado. Sí. Sí, buenos días. Mire, le pregunto en relación a la pregunta que ha hecho la abogada de la acusación y es, respecto de estos intentos autolíticos, ¿usted entiende que haya podido haber alguna conexión de alguna conducta, puede concluir que haya habido alguna relación de alguna conducta de su marido, de su pareja, por llamarlo de alguna manera, con respecto de ella? ¿Hay alguna conexión? ¿Ha podido apreciar alguna conexión de estos intentos de suicidio? ¿Puede concluir en ese sentido? Que tengan que ver con la conflictividad de pareja, sí, es posible.
Sí, pero puede ser por otros factores, como por ejemplo si has sufrido situaciones de depresión, ansiedad anteriores incluso a la convivencia. Sí, también puede ser, claro. Perfecto, no hay más preguntas. De acuerdo. Gracias.